Las copas de champán tintineaban a mi alrededor como pequeñas campanas anunciando mi insuficiencia. Me quedé de pie al borde del salón de baile del hotel, con los dedos envueltos alrededor del tallo de mi copa sin tocar, observando cómo se desarrollaba la reunión anual con la misma perfección coreografiada que cada año desde la graduación. El aire olía a perfume caro y a desesperación enmascarada como éxito. O tal vez era solo yo, proyectando mi propio malestar sobre la multitud dorada que tenía ante mí. 5 años. 5 años desde que recorrí estos pasillos como estudiante, invisible entre las hijas e hijos de líderes de manada, magnates de los negocios y familias adineradas. 5 años desde que creí que trabajar el doble podría hacerme ganar la mitad del reconocimiento. Las lámparas de cristal proyectaban la misma luz implacable, iluminando vestidos de diseñador y trajes a medida, haciendo que todo y todos parecieran pertenecer a una revista sobre gente importante. Yo no pertenecía a ese lugar. Nunca lo había hecho. Pero el orgullo, esa cosa obstinada que me había mantenido con vida tras un rechazo tras otro, me había convencido de asistir, de demostrarle a él que había sobrevivido perfectamente sin su aprobación. Emma. La voz atravesó mis pensamientos como una navaja envuelta en seda. Me giré y allí estaba él, Daniel, mi exnovio, con el mismo aspecto pulido y satisfecho de sí mismo que recordaba. Su cabello oscuro perfectamente peinado, su sonrisa tan afilada que podría hacerte sangrar si te acercaras demasiado. Se acercó con ese paso seguro que le daba el hecho de que nunca le habían dicho que no, de que nunca había tenido que luchar por un lugar en la mesa porque tenía una silla esperándole desde que nació. Daniel. Mantuve mi voz neutra, agradable, el mismo tono que usaba con los clientes difíciles en el pequeño bufete de abogados donde trabajaba, el que apenas cubría el alquiler de mi apartamento del tamaño de una caja de zapatos. Sus ojos me recorrieron de una manera que me hizo sentir un escalofrío. Evaluación. Juicio. Sin duda me encontraba deficiente. Mi vestido era sencillo, de color crema, elegante, pero claramente no era de diseño. Mi cabello, rubio pálido, caía en suaves ondas más allá de mis hombros, peinado de forma sencilla. No llevaba diamantes en el cuello. No tenía un apellido prestigioso que pudiera mencionar en una conversación como carta de triunfo. «Te ves bien», dijo, y de alguna manera lo hizo sonar como un insulto. «¿Sigues trabajando en ese pequeño bufete del centro?» La pregunta no era curiosidad, era una sonda, buscando debilidad, la confirmación de que me había quedado exactamente donde él me había dejado, por debajo de él, por debajo de todos ellos. «Lo estoy». Sonreí negándome a darle la satisfacción de verme retroceder. «¿Y tú?» «He oído que la empresa de tu padre se ha expandido. 3 nuevos territorios». El orgullo irradiaba de él como calor. «Ahora dirijo la División Norte. Acabamos de cerrar un trato con la manada Shadowmere, la mayor fusión en una década». Por supuesto que sí. Daniel siempre había estado destinado a la grandeza, no por méritos propios, sino por derecho de nacimiento. Hijo de un alfa, criado para liderar, para conquistar, para tomar lo que quería sin disculparse. Me había robado el corazón una vez y luego lo había descartado cuando apareció alguien mejor. Alguien cuya línea de sangre pudiera elevar su estatus en lugar de, como él tan delicadamente lo expresaba, complicarlo. «Es impresionante», dije, y lo decía en serio. Fuera lo que fuera, Daniel era competente. Despiadado, pero competente. «Aún sin marido», dijo inclinando la cabeza, con esa cruel alegría bailando en sus ojos. «Pensé que a estas alturas alguien ya te habría atrapado. Siempre fuiste tan dedicada, tan decidida a demostrar tu valía». Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, enviando ondas de antiguo dolor a través de mi pecho. A nuestro alrededor, las conversaciones continuaban. Las risas brotaban de los grupos cercanos, pero en ese pequeño espacio entre nosotros, el mundo se redujo a su burla y mi furia apenas contenida. «No», dije en voz baja, «aún no tengo marido». Su sonrisa se amplió. «Victoria. Confirmación. Es una pena. Ya sabes cómo es. Las mujeres en nuestro mundo tenemos un reloj que no se detiene.
especialmente aquellas sin conexiones familiares significativas. Cada año se vuelve más difícil. Quería tirarle el champán en la cara. Quería decirle exactamente lo que podía hacer con su preocupación y su condescendencia. Pero años de ser subestimada me habían enseñado algo valioso. Deja que piensen que eres débil. Deja que piensen que han ganado. Eso los vuelve descuidados. Supongo que tienes razón, murmuré, bajando la mirada como si me avergonzara. Cassandra y yo estamos esperando nuestro primer hijo, continuó, incapaz de resistirse a remover el cuchillo en la herida. Ella es de la manada Moonridge, la hija de Alpha. Sangre fuerte, es importante, ya sabes, para el futuro, para el legado. Cassandra, la mujer por la que me había dejado. Guapa, con contactos, perfecta. Todo lo que yo no era. Enhorabuena, logré decir, orgullosa de lo firme que sonaba mi voz. Seguro que seréis muy felices. Lo somos. Miró al otro lado de la sala, donde una impresionante morena estaba rodeada de admiradores. Pero oye, no pierdas la esperanza. Quizá encuentres a alguien a quien no le importen las circunstancias. Alguien que busque una relación en lugar de... ¿En lugar de qué? La pregunta vino de detrás de mí, y la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Daniel palideció. De verdad, palideció. Se le fue el color tan rápido que pensé que se desmayaría. Su mirada se fijó en algo, en alguien detrás de mí, y la arrogancia se desvaneció para dar paso a algo que nunca antes había visto en su rostro. Miedo. Me giré lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, y me encontré mirando hacia arriba, muy arriba, a unos ojos del color de las tormentas invernales. Grises, fríos, infinitos. Pertenecían a un hombre que dominaba el espacio con su mera presencia. Alto, de hombros anchos, con el pelo oscuro cayéndole descuidadamente sobre la frente y unos rasgos que llamaban la atención por su severidad. Llevaba un traje negro que probablemente costaba más que mi salario anual, pero era su porte lo que hacía que la habitación pareciera de repente demasiado pequeña. Irradiaba poder como la gravedad. No era la autoridad prestada que Daniel ejercía gracias al nombre de su padre, sino algo fundamental, primitivo, innegable. Un alfa, uno de verdad. Y estaba tan cerca que podía sentir su calor en mi espalda. Podía oler el cedro y el aire invernal, y algo salvaje que hizo que mi pulso se acelerara de una forma que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con un reconocimiento que no entendía. Adrian, la voz de Daniel se quebró ligeramente al pronunciar el nombre. No sabía que ibas a venir esta noche, Adrian. El nombre susurró en mi mente como un sueño medio olvidado. Adrian Frost. Lo había oído antes, por supuesto. Todo el mundo lo había oído. El rey alfa de los territorios del norte, gobernante de la alianza de manadas más grande del país, solitario, despiadado, poderoso más allá de toda medida. Había historias sobre él, rumores que iban desde lo razonable hasta lo fantástico. Y estaba detrás de mí como un muro entre Daniel y lo que fuera que estuviera a punto de decir a continuación. Claramente, la voz de Adrian era profunda, controlada, con ese tipo de autoridad que te hacía querer obedecer incluso antes de que diera una orden. Estabas diciendo algo sobre las circunstancias de mi esposa. Las palabras resonaron en el aire como un trueno. Esposa. Mi esposa. La habitación se inclinó. O tal vez fui yo. Sentí su mano posarse en la parte baja de mi espalda, estabilizándome, posesiva, cálida a través de la fina tela de mi vestido. Daniel abrió y cerró la boca como un pez ahogándose en el aire. Tu esposa. ¿Hay eco aquí? El tono de Adrian podría haber congelado el fuego. Sí, mi esposa, Emma Frost. ¿Cómo sabía que se llamaba Emma Clark? ¿Cómo sabía todo esto? Mi mente daba vueltas, tratando de entender lo que estaba pasando, pero cada pensamiento se dispersaba en el momento en que el pulgar de Adrian trazaba un pequeño y deliberado círculo contra mi columna vertebral. Un gesto de consuelo, de reivindicación, de protección. Yo no tenía ni idea, balbució Daniel. Ella nunca mencionó. No me había dado cuenta de que la mujer a la que acababas de insultar
es la reina luna de los territorios del norte. La sonrisa de Adrian era peligrosa, todos los dientes y la promesa de violencia. No, imagino que no. Emma siempre ha sido modesta con respecto a su posición. Es una de las muchas cosas que admiro de ella. El salón de baile se había quedado en silencio, pero no mudo. Eso habría sido demasiado obvio. Pero las conversaciones se habían acallado y la atención se había desviado hacia nuestro pequeño círculo como polillas hacia la luz. La gente miraba, susurraba, sacaba sus teléfonos. Por la mañana esto estaría en todas partes. Debería... Daniel dio un paso atrás, casi tropezando con sus propios pies. Disculpen, felicidades por el matrimonio. Huyó. De hecho, se dio la vuelta y huyó entre la multitud como un conejo que huele a un lobo. Me quedé paralizada, consciente de cada punto en el que el cuerpo de Adrian casi tocaba el mío. Consciente de que toda la sala nos observaba, consciente de que mi vida acababa de dar un vuelco por completo gracias a un hombre al que nunca había visto y que acababa de reclamarme como su esposa delante de todos los que alguna vez habían dudado de que yo valiera algo. «Sigue el juego», murmuró Adrian, con los labios tan cerca de mi oído que su aliento me agitaba el pelo. «Te lo explicaré todo, pero ahora mismo tenemos que irnos antes de que llegue la prensa». «¿La prensa?», logré susurrarle. Llevan meses intentando fotografiar a mi esposa. Su mano se deslizó desde mi espalda hasta la mía, entrelazando sus dedos con los míos, con una intimidad sorprendente. Hemos mantenido el matrimonio en secreto hasta ahora. Empezó a guiarme hacia la salida, y la multitud se abrió ante nosotros como el agua. Las caras se difuminaban a nuestro paso. Conmoción, envidia, confusión, respeto. Todas las personas que me habían ignorado, menospreciado, tratado como si fuera invisible. Ahora me veían. No lo entiendo. Respiré cuando llegamos al pasillo fuera del salón de baile. Lo sé. No aminoró el peso, guiándome hacia un ascensor privado al final del pasillo. Y te prometo que te lo explicaré. Pero Emma se detuvo de repente, girándose para mirarme de frente, con esos ojos gris tormenta que buscaban los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Necesito que confíes en mí durante las próximas horas. ¿Puedes hacerlo? Debería haber dicho que no. Debería haber exigido respuestas inmediatamente. Debería haber vuelto corriendo al salón de baile y haberles dicho a todos que era un malentendido, una mentira, un error, pero algo en su mirada me mantuvo cautiva. No era la fuerza, era otra cosa, algo que se parecía al reconocimiento, como si él me hubiera estado buscando tan desesperadamente como yo había estado buscando un lugar al que pertenecer. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué harías esto? Ni siquiera me conoces. Un destello de algo cruzó por su rostro. ¿Acaso no es así? Las puertas del ascensor se abrieron detrás de él con un suave tintineo. Y a pesar de todas las razones lógicas para negarme, a pesar de la locura de la situación, a pesar de todo lo que creía saber sobre mi propia vida, asentí. Sus hombros se relajaron ligeramente y el alivio suavizó las duras líneas de su rostro. Gracias. Me empujó hacia el ascensor y cuando las puertas se cerraron, aislándonos del mundo y de todas sus preguntas, vi nuestro reflejo en el metal pulido. Parecíamos hechos el uno para el otro. Así, con su mano en la mía, nuestros cuerpos inclinados el uno hacia el otro, su presencia envolviéndome como una armadura, era exactamente lo correcto. Y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido esa noche. El ascensor descendió en silencio, solo interrumpido por el suave zumbido de la maquinaria y los latidos acelerados de mi corazón. Adrian estaba a mi lado, todavía sosteniendo mi mano, con el pulgar rozando ocasionalmente mis nudillos en un gesto que parecía casi inconsciente. Me quedé mirando nuestro reflejo, la forma en que su alta estatura empequeñecía la mía, cómo mi pálido cabello captaba la suave iluminación del ascensor como si fuera luz de luna. ¿A dónde vamos? Mi voz sonaba débil en el espacio cerrado, a algún lugar donde podamos hablar en privado. Me miró y de cerca pude ver las finas líneas alrededor de sus ojos, la sombra del cansancio bajo su imponente exterior. Mi coche me espera en el garaje subterráneo. Iremos a mi suite del hotel.
Las alarmas deberían haber saltado. Un hombre extraño, un lugar privado, demasiadas historias románticas convertidas en terroríficas empezaban exactamente así. Pero mis instintos, normalmente tan ruidosos cuando me advierten del peligro, permanecieron en silencio. Atentos, sí, cautelosos, sin duda, pero sin gritarme que huyera. Podría gritar, dije, a modo de prueba. En ese momento, vendría la seguridad corriendo. Sus labios esbozaron algo parecido a una sonrisa. ¿Podrías hacerlo? Estarías perfectamente justificada. Un desconocido afirma que eres su esposa y te arrastra a un ascensor. Suena como el comienzo de un mal documental sobre crímenes. Entonces, ¿por qué no estoy gritando? El ascensor redujo la velocidad y se detuvo. Las puertas se abrieron a un aparcamiento que olía a hormigón y gases de escape. Un elegante coche negro esperaba justo delante de nosotros. El motor estaba en marcha, el conductor estaba de pie, atento, junto a la puerta trasera. Adrian soltó mi mano pero se mantuvo cerca mientras caminábamos hacia el vehículo. Porque tú también lo sentiste, dijo en voz baja en el salón de baile. En ese momento, cuando hablé y te diste la vuelta, lo había sentido. Algo eléctrico, imposible, como tocar un cable con corriente y descubrir que no quemaba, sino que iluminaba. ¿Qué fue eso? Más tarde, asintió con la cabeza al conductor, que abrió la puerta. Por favor, Emma, dame una hora. Si después quieres irte, te llevaré a donde quieras. Sin preguntas, sin consecuencias. El uso de mi nombre real, no un título formal, suavizó algo en mi pecho. Me deslicé en el interior de cuero del coche y Adrienne me siguió, manteniendo una distancia respetuosa entre nosotros en el asiento. La puerta se cerró con un golpe seco, sellándonos en un lujo silencioso. El coche se deslizó suavemente en la noche. A través de las ventanas tintadas, vi pasar la ciudad. Las calles familiares de repente me resultaban extrañas, como si las estuviera viendo desde otra vida. Quizás así era. Quizás la Emma que había entrado en esa reunión había dejado de existir en el momento en que Adrienne Frost la declaró su esposa. ¿Cómo lo supiste?, pregunté, rompiendo el silencio. Lo de Daniel, lo que me estaba diciendo. Adrienne apretó la mandíbula. Llegué tarde. Te vi sola, como si te estuvieras preparando para una ejecución. Entonces él se acercó y la forma en que te habló, con las manos cerradas en puños sobre los muslos. He visto ese tipo de crueldad antes. Hombres que se engrandecen a sí mismos, menospreciando a los demás. No podías haber oído lo que decía desde el otro lado de la sala. El lenguaje corporal lo dice todo. Se giró completamente hacia mí. Su postura era depredadora. La tuya era defensiva, pero desafiante. Y cuando él sonrió, tú te estremeciste ligeramente, pero yo lo vi. Esa observación me inquietó. ¿Cuánto tiempo llevaba observándonos? Eso sigue sin explicar por qué dijiste que era tu esposa. No, él estuvo de acuerdo. No lo explica. Volvimos a quedarnos en silencio. El coche giró hacia una avenida llena de hoteles de lujo y se detuvo frente a uno que reconocí, el Imperial Grand, donde las habitaciones costaban a partir de $1,000 la noche, muy por encima de mi sueldo, pero aparentemente no del de Adrienne. El conductor abrió la puerta. Adrienne salió primero y luego me ofreció su mano para ayudarme a salir. Su palma era cálida, callosa. No eran las manos suaves de alguien que nunca había trabajado, sino las manos de alguien que había luchado por lo que tenía. En el interior, el vestíbulo del hotel brillaba con detalles en mármol y oro. Los miembros del personal se enderezaron a la llegada de Adrienne, murmurando saludos que él reconoció con breves gestos con la cabeza. Pasamos por alto la recepción y nos dirigimos directamente a un ascensor privado que requería una tarjeta llave. Adrienne sacó una del bolsillo de su chaqueta, la pasó por el lector y entramos. Este ascensor era más pequeño, más íntimo. Ahora podía oler su colonia, sutil, cara, mezclada con su propio aroma. Eso hizo que algo en lo más profundo de mi estómago se tensara con una conciencia que no quería examinar demasiado de cerca. «¿Tienes miedo?», observó. «¿No debería tenerlo?». «Probablemente». El ascensor subió suavemente. «Pero no me tienes miedo a mí.
Tienes miedo de lo que represento, del cambio, de lo desconocido, de que alguien te vea después de haber pasado tanto tiempo siendo invisible. Se me cortó la respiración. No me conoces, ¿verdad? Repitió su pregunta anterior, y esta vez había algo crudo en su voz. Emma Clark, graduada con las mejores calificaciones de la Westbridge Academy, a pesar de no tener conexiones familiares, ni afiliación a ninguna manada, ni ventajas excepto una mente brillante y una determinación implacable. Rechazó 3 ofertas de importantes bufetes para trabajar en un pequeño despacho especializado en casos pro bono para miembros vulnerables de la manada. Vive sola, es reservada, visita a su madre todos los domingos en la residencia al otro lado de la ciudad. Las puertas del ascensor se abrieron a un vestíbulo privado. No me moví. ¿Cómo sabes todo eso? Mi voz sonaba firme a pesar del hielo que se extendía por mis venas. Adrian entró en el vestíbulo y luego se volvió hacia mí. Porque te he estado buscando durante 3 meses. La confesión quedó suspendida entre nosotros como una respiración contenida. Señaló las puertas dobles que conducían a lo que supuse que era la suite. Por favor, déjame explicarte todo. En contra de todo sentido común, lo seguí al interior. La suite era obscenamente lujosa. Ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad, muebles que parecían sacados de un museo, obras de arte que probablemente costaban más que mis préstamos estudiantiles. Pero Adrian lo ignoró todo, se dirigió directamente a un carrito de bar y sirvió 2 vasos de líquido ámbar. «Whisky», dijo, ofreciéndome uno. «Lo necesitarás para esta conversación». Cogí el vaso pero no bebí y me senté en el borde de un sofá de color crema. Adriana permaneció de pie, contemplando las luces de la ciudad, con los hombros tensos bajo el caro traje. «Me estoy muriendo», dijo de repente en voz baja. Las palabras me golpearon como un golpe físico. «¿Qué? No hoy. No mañana, pero pronto». Dio un largo trago a su vaso, una maldición lanzada sobre mi linaje hace generaciones. Todos los reyes alfa de mi familia alcanzan una cierta edad y luego se deterioran. Mi padre duró hasta los 40, yo tengo 39. Dejé mi whisky intacto sobre la mesa de café con manos temblorosas. No entiendo qué tiene que ver esto con que haya una forma de romperlo. Se volvió hacia mí y en sus ojos vi una desesperación que me partió el corazón. Un vínculo verdadero. No un acuerdo político, ni un matrimonio de conveniencia. Algo real, algo lo suficientemente poderoso como para contrarrestar la magia antigua. Un vínculo de pareja. Susurré las piezas encajando en su sitio. Sí, se acercó, agachándose para que quedáramos a la misma altura. He buscado durante años, he conocido a cientos de parejas potenciales, esperando que surgiera la chispa. Nada. Hasta hace 3 meses, cuando asistí a una conferencia en la ciudad, me marchaba pasando por delante de un pequeño bufete de abogados, y te sentí a través de las paredes, a través de la distancia, como si reconociera una melodía que había estado esperando toda mi vida. Mis manos temblaban. Eso es imposible. Yo también lo pensé. Hice que mi gente investigara discretamente. Nada invasivo, lo juro. Solo información pública. Y todo lo que descubrí me convenció aún más. No perteneces a ninguna manada, Emma. No tienes alfa, lo que significa que nadie sabe lo que eres, lo que soy. Me levanté bruscamente. Necesitaba distancia. Soy humana, normal. No hay nada especial en mí. Te equivocas. Adrian también se levantó, pero no se acercó. Eres Omega. La palabra me golpeó como un jarro de agua fría. Omega. Había oído ese término antes en viejas historias, en leyendas susurradas. Los lobos Omega eran raros. Nacían una vez por generación, si acaso. Eran puentes, guardianes de la paz, los únicos lobos que podían calmar a un alfa en plena furia, que podían sentir las emociones y apaciguarlas, cuya mera presencia aportaba equilibrio a la dinámica de la manada. También eran mitos, cuentos de hadas, no eran reales. Yo lo sabría, insistí. Me habría transformado. Habría sentido algo. No si te hubieran reprimido.
La voz de Adrian se suavizó. Si creciste sin una manada, sin nadie que te enseñara, sin la energía alfa a tu alrededor para desencadenar tu primera transformación, podrías pasar toda tu vida sin saberlo, viviendo como un humano, sintiéndote diferente pero sin entender por qué. Pensé en los momentos extraños a lo largo de mi vida, la forma en que podía entrar en una habitación y sentir inmediatamente la temperatura emocional, cómo la gente enfadada se calmaba a mi alrededor sin entender por qué. Los sueños de correr por los bosques a cuatro patas que descarté como fantasía, aunque fueran ciertos, dije lentamente. Eso no explica lo de esta noche. ¿Por qué me has reclamado públicamente como tu esposa? Porque llevo 3 meses intentando acercarme a ti de forma adecuada. La frustración se coló en su tono. Pero eres cautelosa, desconfiada, no sales con nadie, no socializas con los miembros de la manada. Cada vez que intentaba organizar un encuentro, algo se interponía. Y entonces, esta noche, te vi en esa reunión. Había planeado presentarme como es debido, contártelo todo. Pero entonces ese cabrón empezó a menospreciarte y yo reaccioné mintiendo a todo el mundo, protegiéndote. Se acercó lentamente, como si se acercara a un animal asustado. Y sí, reclamando lo que he querido reclamar desde el momento en que te sentí. Sé que es una locura. Sé que debería haberlo hecho de otra manera. Pero Emma, no tengo tiempo para ir despacio y con cuidado. Tengo meses, tal vez un año si tengo suerte. Y te necesito. La cruda honestidad de su voz abrió algo en mi pecho. No me conoces, repetí, pero ahora sonaba más débil. Entonces déjame hacerlo. Ahora estaba tan cerca que podía ver destellos dorados en sus ojos grises. Quédate conmigo, no para siempre, a menos que tú lo elijas. Pero dame tiempo para mostrarte lo que podríamos ser, lo que eres. Déjame enseñarte tus dones, ayudarte a transformarte por primera vez, presentarte al mundo del que estás destinada a formar parte. Y si el vínculo no funciona, si no puedo romper tu maldición, el dolor se reflejó en su rostro. Entonces, al menos, habré pasado el tiempo que me queda con alguien que me hace sentir vivo en lugar de morir. Se me hizo un nudo en la garganta. Esto era una locura. Una completa y absoluta locura. Hace 24 horas era una abogada en apuros con una vida mediocre y un historial de relaciones fallidas. Ahora, un rey me pedía que fuera su salvación. Necesito tiempo. Conseguí pensar, procesar. Tómate esta noche. Adrian dio un paso atrás, dejándome espacio. Duerme aquí. Hay varios dormitorios. Tendrás total privacidad. Por la mañana, si quieres marcharte, me aseguraré de que todo el mundo sepa que fue un malentendido. Protegeré tu reputación, tu trabajo, todo. Pero si estás dispuesto a intentarlo, ¿qué pasará entonces? Su sonrisa era triste, esperanzada, desgarradora. Entonces nos convertiremos en la historia que todos ya creen que somos. El señor y la señora Frost, el rey Alfa y la reina Omega, compañeros en la supervivencia de lo imposible. Miré la ciudad que brillaba bajo nosotros, la vida que había construido desde la nada, la seguridad de la invisibilidad con la que me había envuelto como una armadura. Luego miré a Adrian, poderoso, desesperado, moribundo, y vi mi propia soledad reflejada en él. Una semana, me oí decir. Dame una semana para decidir. Me quedaré aquí. Aprenderé lo que necesito aprender. Pero sin presiones, sin expectativas, solo honestidad. El alivio se apoderó de sus rasgos como el amanecer. Una semana, puedo trabajar con eso. Me tendió la mano. No era una orden, solo una oferta. La acepté y volví a sentir la chispa. Ese reconocimiento eléctrico como volver a casa a un lugar en el que nunca había estado. Quizás yo era Omega, quizás él era mi pareja perdida, quizás todo esto era una elaborada ilusión. Pero, por primera vez en mi vida, alguien me había elegido, me había visto, había luchado por mí. Eso merecía al menos una semana de mi tiempo. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas del suelo al techo y una desorientación momentánea tan completa que olvidé mi propio nombre. La cama bajo mí parecía como dormir sobre las nubes. Las sábanas tenían un número de hilos que no podía ni imaginar.
y la habitación olía ligeramente a lavanda y a algo más, cedro y aire invernal. Los recuerdos de Adrian volvieron en oleadas, el reencuentro, las burlas de Daniel, la impactante afirmación de Adrian, la conversación que había trastocado todo lo que creía saber sobre mí misma. Omega. Me senté lentamente contemplando la habitación de invitados que Adrian me había mostrado la noche anterior, elegante sin ser fría, decorada en suaves tonos grises y blancos que, de alguna manera, resultaban lujosos y reconfortantes. Mi vestido color crema de la reunión colgaba cuidadosamente en una silla. Alguien había recuperado mi abrigo y mi bolso del guardarropa del hotel. Sobre la cómoda había una nota escrita con una letra angular y firme. Buenos días, tómate tu tiempo. Hay ropa en el armario que te debería quedar bien. Acompáñame a desayunar cuando estés lista. La cocina está al final del pasillo. Última puerta a la izquierda. Ropa en el armario. Lo abrí y encontré una gran variedad de opciones. Ropa informal, trajes de negocios, incluso ropa de deporte. Todo de mi talla, todo claramente caro, pero sin ostentación. Alguien había hecho los deberes. Elegí unos vaqueros oscuros y un suave jersey de cachemira en azul pálido. Y luego pasé 20 minutos en el baño de mármol tratando de entender mi reflejo. Tenía el mismo aspecto, el mismo pelo rubio pálido, los mismos ojos azules, los mismos rasgos anodinos que nunca habían llamado la atención. Pero algo parecía diferente, como si me estuviera viendo a través de un filtro que se había eliminado, revelando detalles que antes se me habían escapado. La cocina, cuando la encontré, era el sueño de cualquier chef, con acero inoxidable y granito negro. Adrian estaba de pie junto a la cocina, vestido con pantalones oscuros y una camiseta ajustada de color carbón que resaltaba la anchura de sus hombros. Estaba cocinando de verdad, no dejando que el personal preparara la comida. ¿Cocinas?, le pregunté desde la puerta. Miró hacia atrás y su expresión se suavizó al verme. Sí, llevo años viviendo solo. O aprendes o te alimentas de comida para llevar. Yo elegí aprender. Señaló la isla donde ya estaban puestos los platos. Espero que te gusten las tortillas. He hecho para un ejército porque no estaba seguro de lo que te apetecería. La normalidad doméstica de la escena contrastaba tan marcadamente con el drama de la noche anterior que casi me echó a reír. Ahí estaba el rey alfa de los territorios del norte, el lobo más poderoso del país, preparándome el desayuno en su suite de hotel, como si fuéramos personas normales en una mañana normal. Las tortillas están perfectas, dije, deslizándome en uno de los taburetes de la barra. Emplató la comida con una delicadeza sorprendente. Huevos esponjosos, rellenos de verduras y queso, fruta fresca como acompañamiento, tostadas que parecían caseras. El olor hizo que mi estómago rugiera. Había estado demasiado nerviosa para comer en la reunión. ¿Café o té?, preguntó. ¿Café? ¿Solo, por favor? Lo sirvió de una cafetera francesa y luego se sentó frente a mí con su propio plato. Durante unos minutos comimos en un cómodo silencio. La comida era excelente, pero apenas la saboreé, demasiado consciente de su presencia, de las preguntas que ardían en mi mente. Así que, finalmente, dije, dejando el tenedor. ¿Por dónde empezamos? Adrian tomó un sorbo de café, pensativa, y dijo, creo que empezamos con la verdad, toda la verdad. Si tienes preguntas, hazlas. Todo lo que quieras saber. ¿Cómo funciona exactamente la maldición? Apretó la mandíbula, pero respondió. Se manifiesta gradualmente. Primero, la fuerza se desvanece. Luego, los sentidos se embotan. Con el tiempo, la presencia alfa se desvanece hasta que no queda más que un caparazón. Mi padre. Al final hizo una pausa y el dolor se reflejó en su rostro. Olvidó quién era, olvidó su propio nombre. Murió sin saber que había sido rey. Un escalofrío me recorrió la espalda. Eso es cruel. La bruja que nos maldijo también lo creía así. Mi tatarabuelo mató a su hija, una mujer inocente atrapada en el fuego cruzado de una disputa territorial. La bruja se aseguró de que todos los alfas de nuestra estirpe sufrieran como ella había sufrido.
Ver cómo alguien a quien amas se desvanece sin poder hacer nada para impedirlo. Pero según la leyenda, un vínculo de pareja puede romperlo. Sí, el amor verdadero, dado libremente, puede anular la magia de la sangre. Pero tiene que ser real. Un matrimonio político o un vínculo forzado no funcionarán. Por eso nunca me he casado, nunca he reclamado a nadie. Estaba esperando a que él me mirara a los ojos por ti. El peso de esa afirmación se posó sobre nosotros. ¿Y si en realidad no soy Omega? ¿Y si te equivocas? Entonces me equivoco y pensamos en un plan B. Su tono era pragmático, pero vi el miedo que se escondía debajo. Pero no creo que lo sea, Emma. He sido el rey alfa durante 15 años. Reconozco el poder cuando lo siento. ¿Y tú? Sacudió la cabeza casi con asombro. Eres como estar en el ojo de una tormenta. Todo ese caos y esa rabia que conlleva ser alfa. Cuando estoy cerca de ti, se calma. Pensé en la noche anterior, en cómo su tensión parecía haberse disipado cuando acepté quedarme. Yo también lo sentí. Cuando me tocaste, fue como si algo que había estado inquieto toda mi vida se hubiera calmado dentro de mi pecho. Es el vínculo reconociéndose a sí mismo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Sé que esto es abrumador. Créeme, he tenido 3 meses para acostumbrarme a la idea y todavía lo estoy procesando. Pero lo que dije lo dije en serio, una semana, sin presión. Lo tomaremos al ritmo que necesites. ¿Cómo sería esta semana en la práctica? Adrienne pareció relajarse un poco ante la pregunta práctica. Hoy me gustaría presentarte a 2 personas, mi beta Nash y mi jefe de seguridad, Rowan. Son mis asesores y amigos más cercanos. Necesitan saber lo que está pasando y pueden ayudar a responder preguntas que quizá yo no se me ocurra abordar. De acuerdo, eso parecía razonable. Y después de eso, depende de ti. Si estás dispuesta, me gustaría intentar provocar tu primera transformación. Es más fácil con otro lobo presente, especialmente un alfa. Tendríamos que ir a un lugar privado, donde te sientas segura. Él dudó. Hay una propiedad a 1 hora al norte. Es un terreno privado, boscoso. Pertenecía a mi madre. La mención de su madre me sorprendió. ¿Está viva? Murió cuando yo era joven. La maldición se llevó a mi padre poco después. Creo que sin ella perdió las ganas de luchar. La voz de Adrienne transmitía un antiguo dolor, pero a ella le encantaba esa propiedad. Decía que le transmitía paz. Creo que te gustaría. Me imaginé corriendo por los bosques, sintiendo el viento en mi pelaje, experimentando la transformación que todos los lobos daban por sentada. El terror y la euforia luchaban en mi pecho. ¿Y si no puedo hacerlo? Entonces lo intentaremos otro día. O no lo intentaremos, y encontraremos otras formas de explorar lo que eres. Extendió la mano hacia mí, con la palma hacia arriba, ofreciéndome un gesto de oferta. Emma, necesito que entiendas algo. Sí, necesito este vínculo para sobrevivir, pero no te obligaré a nada. Tu consentimiento, tu comodidad, tu elección, eso importa más que mi vida. Es un trato terrible para ti. Su sonrisa era triste. Quizás, pero he vivido lo suficiente como para saber que hay cosas peores que morir. Convertirme en el tipo de hombre que obligaría a alguien a salvarlo. Esa es una de ellas. Puse mi mano en la suya y sentí esa chispa eléctrica recorrer mi brazo. Sus dedos se cerraron suavemente alrededor de los míos, y por un momento nos quedamos allí sentados, conectados, respirando al unísono. Un golpe en la puerta del salón de dulces rompió el hechizo. Adrienne me apretó la mano una vez antes de soltarla. Serán Nash y Rowan. ¿Lista? ¿Estaba lista para conocer a su círculo íntimo? ¿Para adentrarme más en esta situación imposible? ¿Para convertirme en alguien que nunca había imaginado ser? No, pero asentí de todos modos. Adrienne abrió la puerta y aparecieron 2 hombres que no podían ser más diferentes. El primero, Nash, supuse, era delgado y afilado, con cabello castaño claro y ojos avellana inteligentes. Se movía con una confianza tranquila, vestido con pantalones y camisa de botones, en un estilo informal de negocios. El segundo hombre, Rowan, tenía una complexión como la de un tanque, todo músculo y fuerza controlada, con el pelo oscuro muy corto
y una cicatriz que le atravesaba una ceja. Llevaba pantalones tácticos y una camisa negra que dejaba ver sus brazos cubiertos de tatuajes. Ambos hombres se detuvieron en seco cuando me vieron, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¡Santo Nash!», exclamó. «Realmente has encontrado su idioma». Adrian le reprendió, pero había calidez en su voz. «Emma, este es Nash Garrett, mi beta y el pobre alma que evita que mi agenda se derrumbe. Y Rowan Cole, que me ha mantenido con vida a través de más intentos de asesinato de los que puedo contar». 347, dijo Rowan con una voz grave, dando un paso adelante para ofrecerme la mano. «¿Pero quién lleva la cuenta?». Su apretón de manos fue firme pero cuidadoso, y cuando nuestra piel se tocó, sus ojos se abrieron ligeramente. «Vaya, maldita sea». Adrian no exageraba. Nash empujó a Rowan, prácticamente vibrando de energía. «Es un honor. De verdad, llevamos meses buscándote». «Bueno, Adrian lo ha estado haciendo. Nosotros solo hemos facilitado las cosas. Pero estás aquí. Eres real. ¿Ya sabes lo que eres? ¿Te ha hablado de la maldición? ¿Del vínculo? Esto es increíble. La manada va a volverse loca. En el buen sentido, sobre todo». «Nash», dijo Adrian con firmeza. «Respira». Nash cerró la boca de golpe y la miró. Ella sonrió. «Lo siento, es mi carácter. Me emociono. A pesar de mi nerviosismo me encontré sonriendo. No pasa nada. Y sí, Adrian me explicó lo de la maldición y que yo podría ser Omega». La palabra aún me sonaba extraña. «No podría», dijo Rowan, acomodándose en el sofá con la tranquilidad de alguien que se siente cómodo consigo mismo. «Irradias calma como una señal de radio. En cuanto abriste la puerta, mi lobo se calmó. Eso no suele pasar. He estado nervioso durante 3 semanas, lidiando con una disputa territorial, y de repente siento que podría echar una siesta». «¿En serio?». Miré a los 3 hombres, buscando algún indicio de engaño y no encontré ninguno. «No estoy haciendo nada». «Esa es la cuestión», explicó Nash, sentándose junto a Rowan. «Los Omegas no tienen que esforzarse. Es lo que son. Equilibras la energía de la manada de forma natural. Es un don y uno extremadamente raro». Adrian me guió para que me sentara en el sillón y luego se inclinó contra él, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. «Un frente unido. Os he pedido a ambos que vinierais porque Emma ha accedido a dar una semana. Durante ese tiempo, tenemos que mantener la ficción de anoche de que estamos casados y lo hemos estado durante un tiempo». «Ya está todo listo», dijo Nash sacando una tableta. «Llevo trabajando desde las 3:00 AM. Hemos creado una historia completa. Se conocieron hace 2 años en un acto benéfico. El noviazgo fue privado. La preferencia de Adrienne por la discreción está bien documentada. Se casaron hace 6 meses, en una pequeña ceremonia, solo con la familia más cercana. Hemos difundido la historia con fuentes fiables y ya se está extendiendo por los canales adecuados». Lo miré fijamente. «Creaste toda una historia falsa en 8 horas, 7:30, en realidad. Soy muy bueno en mi trabajo». La sonrisa de Nash no mostraba arrepentimiento. «Lo bueno es que es casi todo cierto. Adrian asistió a ese evento benéfico. Tú trabajaste hasta tarde esa noche en tu empresa, a 3 manzanas de distancia. Es plausible que se hubieran conocido. Solo estamos rellenando detalles que nadie puede refutar. ¿Y mi trabajo? ¿Mi apartamento? No puedo desaparecer así de mi vida. Te has tomado una semana de vacaciones. La solicitaste hace 3 semanas por motivos personales». Nash lo dijo con naturalidad. «Nuestro servicio de seguridad vigila tu apartamento para asegurarse de que nadie moleste tu espacio. Recogerán tu correo y te lo enviarán. Por lo que sabe todo el mundo, estás de luna de miel tardía con tu marido». Su eficiencia era impresionante y aterradora a la vez. Estas personas habían reestructurado toda mi vida de la noche a la mañana. Y si después de una semana decidía que quería salir, se haría el silencio. La mano de Adrienne se posó en mi hombro. Un peso suave. Entonces Nash haría su magia a la inversa. Anunciaríamos una separación amistosa. Citaríamos diferencias irreconciliables. Tu reputación permanecería intacta.
Incluso te ofreceremos un generoso acuerdo para garantizar tu seguridad financiera. No quiero tu dinero, lo sé. Su pulgar trazó un pequeño círculo en mi hombro. Un consuelo inconsciente, pero me sentiría mejor sabiendo que estás protegida, pase lo que pase. Rowan se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Por si sirve de algo, conozco a Adrian desde hace 20 años. Desde que éramos niños y entrenábamos juntos, es la persona más honorable que conozco. Si dice que te protegerá, lo hará con su vida si es necesario. La sinceridad de su voz me hizo un nudo en la garganta. Estos hombres no eran solo empleados, eran familia y me confiaban a alguien a quien claramente querían. De acuerdo, dije en voz baja. ¿Cuál es el plan para hoy? El alivio de Adrian era palpable. Pasaremos la mañana aquí para que te sientas cómoda con la idea del vínculo. Esta tarde, si estás dispuesta, iremos a la propiedad, veremos si podemos desencadenar tu transformación y si los medios de comunicación vienen a buscarnos. La sonrisa de Nash se volvió afilada. Que lo intenten. Esta suite está registrada a nombre de una empresa ficticia. Por lo que se sabe, el rey Alfa y su nueva reina han desaparecido para celebrar una fiesta privada. Muy romántico, muy exclusivo. La prensa se lo tragará. Miré a los tres hombres, un rey Alfa que luchaba contra una maldición, un beta que podía reescribir la realidad con hojas de cálculo y giros, y un guerrero que dedicaba su vida a protegerlos a ambos. Me le estaban ofreciendo un lugar en su mundo, un propósito, una pertenencia que nunca había tenido. Debería haberme parecido una trampa. En cambio, me pareció una posibilidad. De acuerdo, dije, cristalizando mi decisión. Hagámoslo. Veamos si realmente soy lo que creéis que soy. La sonrisa de Adrienne fue como un amanecer que se abre paso entre las nubes de tormenta. Gracias, Emma, por confiar en nosotros, por intentarlo. No me des las gracias todavía. Respondí, pero no pude evitar esbozar una pequeña sonrisa. Puede que te arrepientas al final de la semana. Imposible, dijo él en voz baja. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, lo sentí de nuevo. Esa chispa, ese reconocimiento. Quizás era una locura, pero también era lo más viva que me había sentido en años, y eso tenía que contar para algo. El viaje hacia el norte nos llevó a través de un paisaje que cambiaba gradualmente. La ciudad daba paso a los suburbios. Los suburbios cedían el paso a las tierras de cultivo, y finalmente, las tierras de cultivo se disolvían en un denso bosque. Adrian conducía él mismo, habiendo despedido a su chofer, con la seguridad de que volveríamos por la noche. Nash y Rowan nos seguían en otro vehículo, manteniendo la distancia, pero lo suficientemente cerca como para proporcionarnos seguridad si fuera necesario. Observé cómo los árboles se hacían más densos a través de la ventana, tratando de calmar las mariposas que revoloteaban en mi estómago. En algún lugar de esos bosques, se suponía que debía transformarme en algo que nunca había sido. Desbloquear una parte de mí misma que no sabía que existía. La idea me parecía emocionante y aterradora a la vez. «Estás muy callada», observó Adrienne, mirándome desde el asiento del conductor. «Nerviosa», admití. «¿Y si no pasa nada? ¿Y si no puedo transformarme? Entonces lo intentaremos de nuevo mañana o la semana que viene, o nunca, si no quieres». Su mano encontró la mía al otro lado de la consola central. «Emma, aquí no hay fracaso. Pase lo que pase o no pase, no cambia lo que eres, pero cambia si puedo ayudarte». Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. «Hagamos un trato. Durante el resto del día no pensaremos en la maldición, ni en el vínculo, ni en lo que yo necesito. Se trata de ti, de descubrir una parte de ti misma. ¿Podemos centrarnos en eso?» El genuino cariño de su voz me hizo sentir un nudo en el pecho. ¿Cuándo había alguien dado prioridad a mis necesidades? De acuerdo, solo a mí. Puedo hacerlo. La propiedad, cuando llegamos a ella, me dejó sin aliento. Un largo camino de grava conducía a través de imponentes pinos hasta un claro donde se encontraba una cabaña enclavada en el borde del bosque. En realidad, no era una cabaña, sino más bien una pequeña casa, toda de madera natural y con grandes ventanas diseñadas para que el exterior entrara en el interior.
Detrás de ella, el bosque se extendía sin fin, y podía oír el sonido lejano del agua corriendo. «Es precioso», susurré mientras Adrienne aparcaba. «Mi madre lo diseñó ella misma». Él miró la cabaña con evidente afecto. Decía que las ciudades la hacían sentir enjaulada. Este era su santuario. Salimos del coche y di una vuelta lenta, absorbiéndolo todo. El aire olía diferente aquí, a pino, a tierra y a algo salvaje que despertaba una parte de mí que apenas empezaba a reconocer. Sentí un cosquilleo en la piel y noté un cambio profundo en mi pecho. «¿Lo sientes?», dijo Adrienne, observándome atentamente. «La atracción del bosque. Es como sentir nostalgia por un lugar en el que nunca he estado». Nash y Rowan se detuvieron y aparcaron junto al coche de Adrienne. Salieron con un aspecto más relajado que en la ciudad, con una postura distendida que denotaba familiaridad con el lugar. «Nosotros nos encargaremos de la seguridad del perímetro», anunció Rowan, que ya estaba examinando los árboles con mirada profesional. «Te daremos privacidad para el cambio». «Gracias». Adrienne se volvió hacia mí. «¿Listo para entrar primero? Acomódate». El interior de la cabaña coincidía con el exterior. Madera cálida, muebles cómodos, todo diseñado para la funcionalidad y la comodidad más que para la ostentación. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes y la cocina, aunque pequeña, parecía bien equipada, pero el verdadero atractivo era la pared de ventanas con vistas al bosque, que difuminaba la línea entre el interior y el exterior. «Hay ropa en el dormitorio», dijo Adrienne, señalando un pasillo corto. «Ropa cómoda con la que puedes moverte. Tómate tu tiempo para cambiarte. Estaré en la terraza trasera cuando estés lista». El dormitorio seguía la estética de la cabaña. Sencillo, bonito, tranquilo. Encontré ropa deportiva en el armario, tal y como me había prometido, y me puse unos leggings flexibles y una camiseta sin mangas ajustada. Ropa con la que podía moverme. Ropa que no me limitaría si mi cuerpo decidía convertirse en algo distinto a un humano. Mi reflejo en el espejo mostraba a una mujer al borde de la transformación en más de un sentido. Mis ojos parecían más brillantes, mi piel casi luminosa. O tal vez solo fuera el miedo y la expectación jugándome una mala pasada. Encontré a Adrienne en la terraza trasera, tal y como había prometido, de pie junto a la barandilla y mirando fijamente al bosque. Él también se había cambiado y llevaba pantalones de chándal y una camiseta sencilla que resaltaba las poderosas líneas de su cuerpo. Cuando me oyó acercarme, se giró y algo ardiente brilló en sus ojos antes de que lo controlara. «Pareces preparada», dijo. Yo parecía aterrorizada. «Eso también». Su sonrisa era amable. «Ven aquí». Me uní a él junto a la barandilla. De cerca podía olerlo. Ese aroma a cedro e invierno que se había vuelto familiar durante el último día. Reconfortante a pesar de la imposibilidad de todo. «Tengo que explicarte cómo funciona esto», dijo. «El primer cambio suele desencadenarse por una emoción fuerte o la presencia de un alfa. Como has estado reprimida toda tu vida, tendremos que persuadir a tu loba para que salga. Usaré mi energía alfa para llamarla, y tú tendrás que estar abierta al cambio. ¿Dolerá? La primera vez suele doler. Tu cuerpo no está acostumbrado a la transformación, pero se vuelve más fácil con la práctica. Y después de unos cuantos cambios, es tan natural como respirar». Se volvió completamente hacia mí. «Estaré contigo todo el tiempo. No dejaré que te hagan daño. ¿Y si pierdo el control? ¿Y si mi lobo es peligroso?». La expresión de Adrienne se suavizó de forma increíble. «Los lobos omega no son peligrosos. No de la forma que imaginas. Puede que te sientas abrumada por tus instintos. Puede que quieras correr o explorar, pero no harás daño a nadie. No está en tu naturaleza». Respiré hondo. Intenté calmar mi corazón acelerado. «De acuerdo. ¿Qué tengo que hacer?» Cierra los ojos. Concéntrate en tu respiración. Déjate sentir todo, el miedo, la emoción, todo. No rechaces nada». Su voz bajó de tono, adquiriendo una cualidad que me hizo sentir un cosquilleo en la piel. «Voy a dejar salir mi presencia alfa. Puede que te resulte intenso, pero recuerda que no estoy tratando de dominarte. Estoy tratando de llamar a tu loba para que sepa que es seguro salir». Cerré los ojos inmediatamente,
hiperconsciente de cada sonido. Los pájaros cantando en la distancia, el viento susurrando entre las agujas de los pinos, la respiración constante de Adrian a mi lado. Mi propio latido resonaba en mis oídos. Entonces lo sentí. El poder emanaba de Adrian en oleadas, como el calor de un fuego. No era amenazante, pero sí innegable, antiguo y primitivo, y completamente inhumano. Mi primer instinto fue dar un paso atrás, correr, pero me mantuve firme, obligándome a permanecer abierta a la sensación. Algo dentro de mí respondió. Una presencia que nunca antes había sentido conscientemente, despertando como si hubiera estado dormida toda mi vida. Se estiró, curiosa, extendiéndose hacia el poder que la llamaba. «Eso es», murmuró Adrian. «Deja que se acerque. No tengas miedo». La presencia se hizo más fuerte y con ella llegaron sensaciones que no podía nombrar. Sentía la piel demasiado tensa, los huesos doloridos por la necesidad de remodelarse. Jadeé, abrí los ojos de par en par y vi que Adrian me observaba con intensa concentración. «No pasa nada», dijo. «Estás a salvo. Deja que suceda». El dolor me atravesó, agudo y repentino, y grité. Mi cuerpo se convulsionó y habría caído si Adrian no me hubiera sujetado, bajándonos a ambos a la cubierta. Me abrazó mientras mis huesos comenzaban a transformarse, mientras los músculos se desgarraban y se reformaban, mientras todo lo humano en mí comenzaba a cambiar. Me dolía. Dios, me dolía mucho. Pero debajo del dolor había algo más. Euforia, rectitud, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 27 años y finalmente se me permitiera exhalar. «Respira». Adrian me animaba con voz firme, incluso cuando yo le clavaba los dedos en los brazos con tanta fuerza que le dejaba moratones. «Lo estás haciendo muy bien, solo un poco más». Mi visión se volvió borrosa y luego se agudizó. Los colores se hicieron más vivos. Los olores explotaron en mi conciencia. El pino, la tierra y el aroma de Adrian, ahora mucho más intenso, llamaban a algo profundo en mis huesos cambiantes. Mi oído se amplificó hasta que pude seguir a una ardilla que se movía entre las ramas a 15 metros de distancia y luego, con una última oleada de dolor que me dejó sin aliento, terminé. Me puse de pie sobre 4 patas en lugar de 2, mirando a Adrian desde un punto de vista dramáticamente más bajo. Mi cuerpo se sentía extraño y perfecto al mismo tiempo. Músculos poderosos, sentidos agudos, una cola que se movía experimentalmente detrás de mí. «Emma». La voz de Adrian estaba cargada de emoción. Se arrodilló frente a mí y vi lágrimas resbalando por su rostro. «Mírate, estás magnífica». Intenté responder y, en cambio, emití un suave gemido. Claro, no tenía cuerdas vocales para hablar como los humanos, pero el sonido transmitía lo que quería: asombro, miedo, confusión, alegría, todo mezclado. Adrian extendió lentamente la mano, dejándome olfatearla. Su olor era abrumador tan cerca, haciendo que mi loba quisiera presionarse contra él en busca de consuelo y conexión. Cuando lo hice apoyando la cabeza en su palma, se le cortó la respiración. «Tu pelaje», susurró, «es plateado como la luz de la luna». Bajé la mirada, o al menos lo intenté, y vislumbré un pelaje plateado pálido, casi blanco, que cubría un cuerpo más pequeño de lo que esperaba. Mientras que el lobo de Adrian sería enorme y oscuro, yo era delicada, casi etérea. «Los lobos omega siempre son más ligeros», explicó Adrian como si leyera mis pensamientos. «Están hechos para la velocidad y la agilidad, más que para la lucha. Eres perfecta, Emma, absolutamente perfecta». Un ruido detrás de nosotros hizo que girara las orejas. Nash y Rowan salieron de entre los árboles y se quedaron paralizados al verme. Nash abrió la boca. Rowan tropezó y se apoyó en un árbol para no caer. «Santo Nash», susurró, y luego más alto. «Adrian, su aura, ¿puedes sentirla?» «Lo siento». La mano de Adrian seguía descansando sobre mi cabeza, con los dedos hundidos en mi pelaje. Ella irradia paz como un faro. No sabía qué querían decir, pero ahora podía sentir claramente sus emociones.
La emoción de Nash, la satisfacción protectora de Rowan, el alivio abrumador de Adrian y algo más profundo, algo que parecía una mezcla de reconocimiento, anhelo y esperanza. Mi lobo respondió a esa emoción, acercándose más a Adrian, ofreciéndole consuelo instintivamente. Emitió un sonido grave en su garganta, casi un ronroneo, y su otra mano se levantó para acariciar mi cara. ¿Te gustaría correr?, preguntó suavemente. Puedo transformarme, mostrarte el territorio, o podemos quedarnos aquí si no estás listo. Correr. La palabra resonó en mi nuevo cuerpo como una campana. Sí, quería correr, quería sentir lo que estos músculos podían hacer. Quería experimentar el bosque como se suponía que debía de hacerlo. Grité suavemente, retrocediendo unos pasos en clara invitación. La sonrisa de Adrian era brillante. Muy bien entonces, dame un momento. Se puso de pie y dio un paso atrás, y yo observé fascinada cómo su cuerpo comenzaba a cambiar. A diferencia de mi dolorosa primera transformación, la suya fue suave, con la destreza de alguien que lo había hecho miles de veces. Los huesos se reformaron, los músculos se remodelaron, y en cuestión de segundos, un enorme lobo negro ocupaba el lugar donde había estado Adrian. Era enorme, fácilmente el doble de mi tamaño, con un pelaje color medianoche y ojos que aún conservaban ese color alegre y tormentoso. Irradiaba poder. Una energía alfa inconfundible que debería haberme aterrorizado. En cambio, mi lobo lo reconoció. Compañero, algo dentro de mí susurró. Mío, Adrian. El lobo hizo un sonido gutural y se lanzó hacia el bosque. Tras un instante de vacilación, lo seguí. Correr a cuatro patas era algo diferente a todo lo que había experimentado antes. El instinto guiaba cada paso, cada salto sobre troncos caídos, cada giro entre los árboles. El mundo era una sinfonía de sensaciones y sonidos, cada detalle nítido y claro. Podía oler a las presas escondidas en sus madrigueras. Podía oír el agua corriendo en algún lugar más adelante. Podía sentir a Adrian adaptando su ritmo al mío, manteniéndose cerca, pero dejándome liderar. Corrimos durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos, antes de llegar a un claro junto a un arroyo. Reduje la velocidad hasta detenerme, jadeando, y me di cuenta de que estaba sonriendo, o lo que fuera el equivalente en lobos. La alegría brotó en mí, pura y sin complicaciones. Adrian volvió a su forma humana a mi lado, sin complejos por su desnudez. ¿Listo para volver a transformarte? Piensa en tu forma humana. Imagínate a ti mismo sobre dos piernas. Tu lobo lo entenderá. Intenté concentrarme en mi cuerpo humano y sentí que el cambio comenzaba. Esta transformación fue más fácil, menos dolorosa. Mi cuerpo reconocía una forma que conocía. En cuestión de segundos, me arrodillé en el suelo del bosque, de nuevo humano, riendo sin aliento. Fue increíble, jadeé. Nunca había sentido nada igual. Adrian se agachó a mi lado y me ofreció su camisa para preservar mi modestia. Tienes un talento natural. La mayoría de las primeras transformaciones terminan con el lobo entrando en pánico o tratando de mantener el control. Tú simplemente lo aceptaste. No pude evitarlo. Me puse su camisa por la cabeza, sumergiéndome en la tela que olía a él. Me sentí bien, como si hubiera estado esperando toda mi vida para correr así. Así ha sido. Me colocó un mechón de pelo rubio plateado detrás de la oreja. El gesto fue íntimo y tierno. Emma, ¿lo sientes ahora? El vínculo entre nosotros. Sí. Ahora que me había transformado, ahora que mi lobo estaba despierto, podía sentirlo claramente. Un hilo dorado que nos conectaba, vibrando con energía y posibilidades. Cuando miré a Adrian, mi lobo lo reconoció no solo como alfa, sino como algo más fundamental. Lo siento, susurré. ¿Siempre es así, tan intenso? Solo con las verdaderas parejas. Me acarició la mejilla con la mano, rozando mi piel con el pulgar. He esperado tanto tiempo para encontrarte, y eres todo lo que esperaba, y nada de lo que imaginaba. La forma en que me miraba, como si fuera preciosa,
poderosa, perfecta, hizo que mi corazón se acelerara por razones completamente diferentes al miedo. Adrian, un aullido rasgó el aire. Lejano, pero claro y definitivamente no amistoso. Adrian levantó la cabeza bruscamente y su cuerpo se tensó. Ese no es uno de los nuestros. La voz de Rowan se escuchó a través de los árboles. Urgente. Adrian, tenemos compañía. Varios lobos se acercaban rápidamente desde la frontera oriental. El momento de paz se rompió. Adrian ya se estaba moviendo, poniéndose los pantalones que había tirado con rapidez y eficiencia. Tenemos que llevarte de vuelta a la cabaña ahora mismo. ¿Qué está pasando? Su expresión se había endurecido. Todo rey alfa y nada de profesor amable. Alguien sabe que estás aquí y viene a comprobar si los rumores son ciertos. Llegamos a la cabaña en cuestión de minutos. Adrian prácticamente me llevó en brazos los últimos metros. Nash ya estaba dentro, paseándose con el teléfono pegado a la oreja, coordinando algo con frases concisas y eficaces. Rowan montaba guardia en la entrada principal, con una postura que irradiaba una letal preparación. ¿Cuántos?, preguntó Adrian. 6, que yo haya contado, respondió Rowan sin apartar la vista del árbol. Se quedan justo fuera de nuestro perímetro, observando la afiliación de la manada. Eastern Ridge, por lo que puedo deducir de sus marcadores de olor. Adrian maldijo en voz baja. Eastern Ridge era una de las manadas más grandes, liderada por un alfa llamado Garrett Stone, que llevaba años presionando para conseguir más territorio e influencia. Si se habían enterado de que una Omega había aparecido y se había unido al Rey Alfa, sin duda querrían investigar. O peor aún, miedo interior. ¿Qué quieren?, pregunté, odiando cómo me temblaba la voz. Adrian se volvió hacia mí, su expresión suavizó ligeramente. Información, confirmación. Eres increíblemente valiosa, Emma. No ha nacido un Omega en esta región desde hace más de 70 años. Todas las manadas querrán saber si los rumores son ciertos, y algunas querrán reclamarte para sí mismas. Pero yo estoy contigo. Estamos. Tropecé con la palabra. ¿Unidos? Todavía no. No del todo. Apretó la mandíbula. El vínculo existe, pero no está completo. Requiere aceptación mutua, una reivindicación. Hasta que eso ocurra, técnicamente eres territorio sin reivindicar. La forma clínica en que lo dijo me revolvió el estómago. Entonces, ¿qué soy? ¿Un premio a repartir? No. La palabra salió con autoridad alfa, haciendo que todos en la sala se enderezaran instintivamente. Estás bajo mi protección, lo que te hace intocable, pero eso no impedirá que los alfas ambiciosos pongan a prueba los límites. Nash terminó su llamada con expresión sombría. El propio Stone está ahí fuera. Solicita una audiencia. Por supuesto que sí. Adrian se pasó la mano por el pelo, con evidente frustración. Quiere verla, verificar que es real. Pues déjale que mire, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. No voy a esconderme. Los 3 hombres me miraron fijamente. Adrian se recuperó primero. Emma, no entiendes lo que estás sugiriendo. Si te presentas, todos los alfas de la región sabrán con certeza lo que eres. Tu vida nunca volverá a ser privada. Alguna vez lo fue. Lo miré directamente a los ojos. En el momento en que me reclamaste como tu esposa, esto se volvió inevitable. Podemos escondernos aquí y dejar que especulen, o podemos controlar la narrativa. Demuéstrales que no tengo miedo, que estoy exactamente donde elijo estar. El orgullo se reflejó en el rostro de Adrian. ¿Estás segura? No, pero lo voy a hacer de todos modos. Me miré, todavía vestida solo con la camisa extra grande de Adrian, aunque probablemente debería ponerme ropa de verdad primero, a pesar de la tensión. Nash resopló. Buen plan. Es difícil proyectar autoridad cuando vas vestida como si estuvieras en un videoclip. 10 minutos más tarde, me había cambiado y llevaba unos vaqueros y un jersey de los suministros de la cabaña, y nos quedamos juntos en el porche delantero. Adrian se mantuvo cerca. Su presencia era un sólido muro de protección a mi espalda. Nash y Rowan nos flanqueaban, y podía sentir el poder que irradiaban los 3 hombres,
Un claro mensaje para quien quiera que estuviera observando. «Muéstrate, Stone», gritó Adrian, su voz resonando con facilidad en el claro. «Querías público. Aquí lo tienes». Durante un momento no pasó nada. Entonces, 6 lobos emergieron de entre los árboles, moviéndose con la precisión coordinada de una unidad entrenada. El lobo líder era enorme, con un pelaje marrón rojizo que evocaba la tierra y la sangre. Cuando se transformó, el hombre que ocupaba su lugar tenía el físico de un guerrero, ancho, lleno de cicatrices, con ojos duros que se fijaron inmediatamente en mí. «Rey Alpha», dijo Garrett Stone, con tono respetuoso, pero no servil. «Perdona la intrusión. Cuando se extendieron los rumores de que habías encontrado a una Omega, tuve que verlo por mí mismo». «Y ahora lo ha hecho», dijo Adrian con una voz que podría haber cortado un cristal. «Mi compañera, Emma, reina luna de los territorios del norte». La mirada de Stone me recorrió de arriba abajo, evaluándome. Me obligué a mantenerme erguida, a mirarle a los ojos sin pestañear, incluso cuando mi loba se agitaba nerviosa dentro de mí. Me di cuenta de que era una prueba, no solo para Stone, sino para todos los alfas que se preguntaban si yo pertenecía al lado de Adrian. «Es joven», observó Stone, «sin entrenamiento, recién transformada, si interpreto correctamente las señales. Y sin embargo, se presenta ante ti sin miedo», replicó Adrian. «¿Qué te dice eso?» Algo cambió en la expresión de Stone. No era exactamente respeto, sino reconocimiento. Que o era muy valiente o muy tonta. «Probablemente ambas cosas», dije, recuperando la voz. «Pero también estoy exactamente donde quiero estar, con el hombre que he elegido. Si has venido aquí buscando debilidad u oportunidad, Alpha Stone, te vas a llevar una decepción». El claro se quedó en silencio. Stone arqueó las cejas y detrás de él, los miembros de su manada intercambiaron miradas. Entonces, inesperadamente, Stone sonrió. «Bueno, los rumores no mencionaban que tuviera dientes. Hay muchas cosas que los rumores no mencionaban», respondí, canalizando toda la confianza que no sentía del todo, incluido el apoyo total del Rey Alpha en su territorio, lo que significa que cualquiera que me amenace, lo amenaza a él. Supongo que entiendes lo que eso implica. Era una apuesta arriesgada, hablar con tanta autoridad cuando llevaba menos de un día siendo lobo. Pero algo en mi interior, en mis recién despertados instintos Omega, me decía que mostrar debilidad ahora sería desastroso. Estos hombres respetaban la fuerza, respetaban la confianza. La sonrisa de Stone se amplió. «Entiendo por qué la elegiste, Adrian. Tiene el espíritu». Dio un paso atrás, en un gesto de retirada. No pretendía faltar al respeto. Solo quería confirmar los rumores y transmitir las felicitaciones de Eastern Ridge por tu apareamiento. Es una buena noticia para todas las manadas cuando se restablece el equilibrio. «Tomamos nota de tus felicitaciones», dijo Adrian, con la tensión desapareciendo ligeramente de sus hombros. Anne correspondió. «Dile a tu manada que son bienvenidos a asistir a la ceremonia oficial de anuncio el mes que viene. Será un honor para nosotros». Stone hizo un gesto a sus lobos, que comenzaron a fundirse con el bosque. Se detuvo en el árbol, mirándome por última vez. «Cuídala bien, Adrian, y Omega es algo precioso. Hay quienes no serán tan diplomáticos como yo». Entonces se marchó, y el claro volvió a quedar en silencio. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo, y mis rodillas se debilitaron. Adrian me sujetó inmediatamente y me atrajo hacia su pecho. «Has estado magnífica», me susurró al oído. «Absolutamente magnífica». Estaba aterrorizada, admití, permitiéndome temblar ahora que el peligro había pasado. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa actuar a pesar del miedo. Se apartó para mirarme, y el orgullo en sus ojos me oprimía el pecho. «Podrías haberte escondido. Podrías haber dejado que yo me encargara. Pero te quedaste a mi lado, lo enfrentaste como un igual. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Que soy un idiota que no sabe cuándo callarse?» Nash se rió detrás de nosotros. «Que ya estás actuando como una reina. Autoridad natural, negándote a retroceder.
Eso es exactamente lo que necesita este territorio. Tiene razón, añadió Rowan. La mayoría de los lobos recién transformados se habrían acobardado. Te enfrentaste a un alfa con décadas de experiencia y lo hiciste retroceder con tu fuerza de voluntad. Miré a Adrian, buscando en su rostro. ¿Qué pasa ahora? Dijo que habría otros que no serían tan diplomáticos. Ahora lo hacemos oficial. La expresión de Adrian se volvió seria. Emma, sé que dijimos una semana. Sé que necesitabas tiempo para decidir, pero después de hoy se ha corrido la voz. Todas las manadas de la región saben de ti. Permanecer en el limbo no es seguro. Te convierte en un objetivo. Necesito preguntarte algo, y necesito que lo pienses detenidamente antes de responder. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué? ¿Completarás el vínculo conmigo? No porque te veas obligada, no porque yo me esté muriendo, sino porque tú lo eliges, me eliges a mí. Elíjanos. Sus manos enmarcaron mi rostro, suaves a pesar de su fuerza. Le pido que sea mi compañera, mi luna, mi pareja en todos los sentidos. Y se lo pido sabiendo que cambiará su vida por completo. Nunca volverá a ser anónima. Tendrá responsabilidades que nunca quiso. Pero Emma, se lo juro, pasaré cada día asegurándome de que nunca se arrepienta. Pensé en mi antigua vida, en el pequeño apartamento, en el tranquilo anonimato, en la seguridad de ser invisible. Pensé en las burlas de Daniel, en los años en los que me ignoraban y subestimaban. Luego pensé en correr por los bosques a cuatro patas, en la forma en que Adrienne me miraba como si yo importara, en la emocionada aceptación de Nash y en la lealtad protectora de Rowan, en el hilo dorado que me conectaba con el hombre que me había elegido cuando nadie más lo había hecho. Pídemelo como es debido, le susurré. La comprensión inundó sus rasgos. Se arrodilló allí mismo, en el porche, con mi mano aún en la suya, mirándome con una vulnerabilidad tan evidente que me dejó sin aliento. Emma Clark, eres todo lo que nunca supe que necesitaba. Eres valiente y compasiva y más fuerte de lo que crees. Me haces querer ser mejor, luchar más, vivir plenamente en lugar de solo sobrevivir. Te pido que seas mi compañera, mi reina luna, mi pareja durante todo el tiempo que tengamos. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Casarte de verdad conmigo? No la ficción que le contamos al mundo, sino un vínculo verdadero que nada puede romper. Las lágrimas nublaron mi visión. Sí, sí, Adrian, me casaré contigo. Te elijo a ti, elijo esta vida, este vínculo, todo. Se levantó de un salto y capturó mi boca en un beso que envió un rayo por mis venas. El vínculo entre nosotros brilló con un dorado resplandeciente y sentí que encajaba en su sitio. Completo, inquebrantable. Horas. Mi lobo cantó con reconocimiento y alegría, y en algún lugar profundo de mi pecho sentí que su maldición se fracturaba. La magia oscura era incapaz de resistir la fuerza del amor genuino, dado libremente. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, Adrian apoyó su frente contra la mía. Puedo sentirlo, susurró, con asombro en su voz. ¡La maldición se está rompiendo! Emma, lo has conseguido, me has salvado, nos hemos salvado el uno al otro. Le corregí suavemente. Me has dado un lugar al que pertenecer. Eso vale más que romper cualquier maldición. Nash carraspeó dramáticamente. Entonces, ¿debo empezar a planear la boda? Porque los medios de comunicación se volverán locos cuando descubran que el matrimonio secreto está a punto de convertirse en una ceremonia muy pública y espectacular. Me reí, embriagada por la alegría y el alivio y la abrumadora certeza de los brazos de Adrian alrededor de mí. ¿Podemos tener 5 minutos antes de empezar a planear mi vida? Puedes tener todo el tiempo que necesites, prometió Adrian acercándome más a ella. Después de todo, tenemos el resto de nuestras vidas. Y allí, de pie en ese porche, rodeada de bosque y protegida por hombres que se habían convertido en mi familia, finalmente comprendí lo que significaba estar en casa. No un lugar, sino una persona. No la seguridad y la invisibilidad, sino la fuerza de ser vista. 3 meses después, me encontraba de pie con un vestido formal ante miles de miembros de la manada, con la mano de Adrian en la mía, mientras renovábamos nuestros votos públicamente.
Ya no era la chica invisible de la reunión, sino la reina luna Emma Frost, compañera Omega, pareja del alfa más poderoso del territorio. Daniel asistió, según oí, y observó desde atrás con su esposa embarazada, comprendiendo por fin exactamente lo que había perdido. Pero no le dediqué ni un pensamiento. Mi atención estaba puesta por completo en el hombre que tenía a mi lado, en el vínculo entre nosotros que se hacía más fuerte cada día, en la vida que estábamos construyendo juntos. Algunos cuentos de hadas empiezan con «Érase una vez». El mío empezó sin marido y terminó con «Acepto para siempre».